libro Rubier, Anatomía tomo 3, Rubier miembros, en la página 75 del PDF, vamos a ver articulación radiocarpiana. En Rubier, página 75, Rubier miembros, tomo 3, PDF. 7. Articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca es una articulación elipsoidea que une el brazo con el carpo. Se denomina radiocarpiana porque de los dos huesos del antebrazo, solo el radio se articula directamente con el carpo. El cúbito se halla separado del cóndilo carpiano por el disco articular. A. Superficies articulares. Son dos. En el lado del antebrazo, una cavidad glenoidea. En el lado del carpo, un cóndilo. Como en la figura aquí, la articulación radiocarpiana se presenta abierta por su cara posterior para mostrar las superficies articulares. Tenemos el disco articular, la cápsula articular, cara articular, carpiana del radio, hueso semilunar, hueso escafoides y hueso piramidal. Uno. Cavidad glenoidea antebraquial. Esta cavidad, formada en sus dos tercios laterales por la extremidad inferior del radio y en su tercio medial por el disco articular, es una superficie. Estamos hablando de la cavidad glenoidea antebraquial. Es una superficie elíptica y cóncava de eje mayor transversal. La cavidad glenoidea antebraquial se orienta inferior y un poco anteriormente. La superficie radial constituye la cara articular carpiana del radio y es triangular. El vértice es lateral y se prolonga sobre la cara medial de la apófisis estiloides. Está dividida en dos partes, una lateral triangular y otra medial cuadrilátera. La cresta roma antero-posterior que separa estas dos superficies corresponde a la interlínea comprendida entre los huesos escafoides y semilunar. Esta superficie está recubierta por una capa de cartílago que presenta continuidad medialmente con el revestimiento cartilaginoso del disco articular. 2. Cóndilo carpiano. Está formado por las superficies articulares superiores de los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Estos tres huesos están unidos entre sí por ligamentos intercarpianos interóseos, cuyos fascículos superiores se sitúan al mismo nivel que las superficies articulares. El mismo revestimiento cartilaginoso recubre las superficies articulares óseas y los ligamentos intercarpianos interóseos situados entre ellos. El cóndilo carpiano es más extenso posterior que anteriormente, por lo cual se orienta superior y un poco posteriormente, como en la figura 71, corte sagital de las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana. El corte pasa por el radio y los huesos semilunar y grande.
En el centro el hueso semilunar y el ligamento radiocarpiano palmar. Más abajo la articulación mediocarpiana, hueso grande o primer hueso grande. El hueso escafoides corresponde a la carilla lateral triangular del radio, el hueso semilunar a la carilla medial y a la parte próxima del disco articular. El hueso piramidal se articula con dicho disco articular mediante el hueso semilunar, como en la figura 75. Corte frontal de las articulaciones de los huesos del antebrazo, del carpo y del metacarpo. El trapecio no se ve afectado por el plano de sección que pasa posteriormente a él. Radio y cúbito, entre ellas la articulación radiocubital distal al cúbito, el disco articular. Luego el ligamento intercarpiano interóseo, el ligamento colateral cubital del carpo, el hueso piramidal, el ganchoso, y en el centro el hueso grande. Entre el ganchoso y el hueso grande, el ligamento carpo metacarpiano interóseo. En el hueso central el ligamento intercarpiano interóseo. Al lado del pulgar y separándolo del trapezoide, el ligamento carpo metacarpiano dorsal. Mediastineo. Son una cápsula articular y los ligamentos que la refuerzan. Cápsula articular y ligamentos están en contacto inmediato con las vainas de los tendones de los músculos flexores de los dedos anteriormente y de los músculos extensores de los dedos posteriormente. Cápsula articular. La cápsula articular se inserta superior e inferiormente en el contorno de las superficies articulares y en los bordes anterior y posterior del disco articular, donde presentan continuidad con la cápsula articular de la articulación radiocubital distal. Firme y consistente anteriormente, es delgada y laxa en la parte posterior. Ligamentos. Según su posición se dividen en anterior, posterior, lateral y medial. Ligamento anterior. Este ligamento se compone de A. Un ligamento propiamente dicho, representado por un engrosamiento de la cápsula articular, y B. Un plano fibroso precapsular. Ahora A. Ligamento anterior o capsular. Comprende dos fascículos que se extienden convergiendo desde los dos huesos del antebrazo hacia el carpo. Se denominan ligamentos radiocarpiano palmar y cúbito carpiano palmar, como en la figura
regiones radiocarpiana, intercarpianas, carpometacarpianas e intermetacarpianas. Es una vista anterior. Vemos de arriba o de proximal, ligamento radiocarpiano posterior, es vista anterior. Entonces hacia la derecha, ligamento radiocarpiano palmar. Radiocarpiano palmar. También proximalmente ligamento cúbito-carpiano palmar. Después el ligamento colateral cubital del carpo. Ligamento pisiganchoso. También hay ligamento metacarpiano. Entre los cuarto y quinto dedo y entre los tercero y cuarto dedos y entre también el segundo y tercero, ligamentos metacarpianos palmares, ligamento trapezo-mesocarpiano palmar, ligamento trapezo metacarpiano palmar, trapecio metacarpiano palmar y ligamento carpometacarpianos palmares. Carpometacarpianos palmares. En el centro de la mano, o en proximal, donde empieza la palma, ligamento radiado del carpo. Ligamento colateral, lateral, ligamento colateral radial del carpo. El ligamento radiocarpiano palmar, radio carpiano palmar, es muy grueso y se inserta superiormente en el reborde anterior de la cara articular carpiana del radio y en la parte anterior de la apófisis estiloides del radio. Desde ese punto se dirige inferior y medialmente, expandiéndose en forma de abanico. Las fibras más mediales y superiores son casi horizontales y se fijan en los huesos semilunar y piramidal. Las otras más oblicuas y a menudo separadas de las anteriores por un intersticio celular se insertan en el hueso grande. El ligamento cúbito carpiano palmar nace del borde anterior del disco articular y de la cara lateral de la apófisis estiloides del cúbito. Sus fibras son oblicuas inferior y lateralmente e irradian hacia el carpo. Las más superiores pasan inferiormente al ligamento radiocarpiano palmar y terminan en el hueso semilunar. Las otras se insertan en los huesos piramidal y grande. B. Plano fibroso precapsular. Está formado por la parte posterior de la vaina fibrosa de los tendones de los músculos flexores de los dedos.
Se trata de una gruesa capa de tejido fibroelástico que recubre los ligamentos anteriores y está estrechamente unida a la cara anterior de la cápsula articular. 2. Ligamento posterior. Ligamento radiocarpiano dorsal, que a veces está desdoblado en dos fascículos secundarios. Se extiende oblicuamente desde el borde posterior de la cara articular carpiana del radio a la cara posterior del hueso piramidal, como en la figura 73. Vamos a ver la figura. Articulaciones radiocarpianas, intercarpianas, carpometacarpianas e intermetacarpianas en la visión posterior, o decir el dorso. Ligamento colateral cubital del carpo. Ligamento radiocarpiano dorsal. Ligamento radioescafoideo dorsal. Ligamento colateral radial del carpo. Ligamento colateral radial del carpo. Ligamento escafopiramidal. Ligamento colateral lateral. Ligamento trapezo metacarpiano dorso medial. Ligamentos metacarpianos dorsales. Ligamentos carpometacarpianos dorsales. Ligamento piramido ganchoso dorsal. Ligamento piramido trapezoideo. Repito, ligamento piramido trapezoideo. Esa es la figura. Estábamos hablando del ligamento posterior, que citó que el ligamento radiocarpiano dorsal, que a veces está desdoblado en dos fascículos secundarios, se extiende oblicuamente desde el borde posterior de la cara articular carpiana del radio a la cara posterior del hueso piramidal. Algunas de sus fibras se detienen en la cara posterior del hueso semilunar. Existe además un fascículo radioescafoideo dorsal que se inserta superiormente en el borde posterior de la apófisis estiloides del radio e inferiormente en la cara dorsal del hueso escafoides. 3. Ligamento lateral. El ligamento colateral radial del carpo se inserta superiormente en el vértice de la apófisis estiloides del radio y termina en la cara lateral del hueso escafoides, como en la figura 72. Algunas de sus fibras se extienden hacia el tubérculo del hueso escafoides. Ligamento medial. El ligamento colateral cubital del carpo nace del vértice y del lado medial de la apófisis estiloides del cúbito, como en la figura 72. Se divide más inferiormente en dos fascículos. Uno se inserta en el hueso piramidal y el otro en el hueso pisiforme. En ocasiones el ligamento se inserta superiormente, tan solo en la cara medial de la apófisis estiloides del cúbito. En ese caso el vértice sobresale en la cavidad articular. 6. Membrana sinovial. Se extiende desde el contorno de la superficie articular antebraquial al de la superficie carpiana, recubriendo la cara profunda de la cápsula articular. Da origen a muchas prolongaciones. Señalaremos solamente la prolongación preestiloidea, que es inconstante y asciende en profundidad al ligamento colateral cubital del carpo. La membrana sinovial está levantada anterior y posteriormente a la altura del espacio que separa el hueso escafoides del hueso semilunar, por una franja más o menos prominente hacia el interior de la cavidad articular. La cavidad articular comunica aproximadamente en la mitad de los casos con la de la articulación del hueso pisiforme y a menudo también con la de la articulación radiocubital distal mediante una hendidura situada en el disco articular. Ver articulación radiocubital distal.
Mecánica, ver también anatomía funcional. En la articulación radiocarpiana se efectúan los movimientos de la mano sobre el antebrazo, pero estos movimientos de flexión, extensión, lateralidad, circunducción y rotación no se realizan solamente en esta articulación. La articulación mediocarpiana interviene en ellos de una forma aproximadamente igual que la articulación radiocarpiana. Y estudiaremos en un mismo capítulo la mecánica de estas articulaciones, después de haber descrito las articulaciones del carpo. Articulaciones de la mano. Articulaciones del carpo o articulaciones intercarpianas. Describiremos sucesivamente A. Las articulaciones intercarpianas de la primera fila del carpo. B. Las articulaciones intercarpianas de la segunda fila del carpo. Y C. La articulación mediocarpiana que une las dos filas de los huesos del carpo. A. Articulaciones intercarpianas de la primera fila del carpo. Articulaciones de los tres huesos del cóndilo carpiano. Las dos articulaciones por las cuales los huesos escafoides, semilunar y piramidal se unen para formar el cóndilo carpiano son articulaciones planas. 1. Superficies articulares. Son casi planas y están recubiertas por una delgada capa de cartílago de espesor uniforme. Están orientadas en sentido sagital. 2. Medios de unión de las articulaciones intercarpianas de la primera fila del carpo. Estamos en articulaciones de los tres huesos del cóndilo carpiano. Los medios de unión. Estas articulaciones presentan ligamentos que se dividen en intercarpianos interóseos, palmares y dorsales. Los ligamentos intercarpianos interóseos ocupan en cada articulación la parte superior de la interlínea y contribuyen a formar la superficie del cóndilo carpiano con sus fascículos más superiores que se hallan incrustados de cartílago, como en la figura 70 y 75. Los ligamentos intercarpianos palmares y los ligamentos intercarpianos dorsales son fibras cortas, orientadas transversalmente, que presentan continuidad por su cara profunda con el ligamento intercarpiano interóseo correspondiente. En la cara dorsal del cóndilo se observa un ligamento escafopiramidal que se extiende desde la cara posterior del hueso escafoides hasta la cara posterior del hueso piramidal, cruzando el hueso semilunar y la parte superior del hueso grande, como en la figura 73. 3. Membranas sinoviales. Son extensiones de la membrana sinovial de la articulación mediocarpiana, como en la figura 75. Ahora, articulación del hueso pisiforme. El hueso pisiforme está unido al hueso piramidal por una articulación elipsoidea. 1. Superficies articulares. La superficie articular del hueso pisiforme está revestida de cartílago y es ligeramente cóncava. La del hueso piramidal es convexa. Ambas están orientadas según un plano frontal. 2. Medios de unión. Son una cápsula articular y varios ligamentos. La cápsula articular es laxa. Los ligamentos pueden dividirse en dos categorías. Unos son delgados y refuerzan las partes laterales de la cápsula articular. Los otros están situados a cierta distancia de esta y se extienden desde el hueso pisiforme hasta los huesos vecinos, como en la figura 72. Son 3. A. El ligamento superior, constituido por el fascículo de inserción en el pisiforme del ligamento colateral cubital del carpo de la articulación radiocarpiana. Y B. El ligamento pisiganchoso, que se extiende desde el extremo inferior del hueso pisiforme hasta el gancho del hueso ganchoso. Y C. El ligamento pisimetacarpiano, que une el extremo inferior del hueso pisiforme al extremo superior del quinto hueso metacarpiano. 3. Membrana sinovial.
La membrana sinovial es bastante laxa y en la mitad de los casos comunica con la membrana sinovial radiocarpiana. B. Articulaciones intercarpianas de la segunda fila del carpo. Los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso están unidos por tres articulaciones planas. 1. Superficies articulares. Las superficies articulares son planas y están recubiertas por una delgada capa de cartílago. 2. Medios de unión. Cada una de estas tres articulaciones presenta un ligamento intercarpiano interóseo, un ligamento intercarpiano palmar y un ligamento intercarpiano dorsal. Los ligamentos intercarpianos interóseos son muy resistentes. Los ligamentos intercarpianos palmares y los ligamentos intercarpianos dorsales se extienden transversalmente entre dos huesos vecinos. 3. Membrana sinovial. Las membranas sinoviales de estas tres articulaciones son prolongaciones de la membrana sinovial de la articulación mediocarpiana, como la figura 75. Ahora C. Articulación mediocarpiana. La articulación mediocarpiana une los tres huesos del cóndilo carpiano, es decir, los huesos escafoides, semilunar y piramidal, con los cuatro huesos de la segunda fila del carpo. Es una doble elipsoidea. 1. Superficies articulares. La configuración de las superficies articulares permite distinguir en esta articulación dos partes, una lateral y otra medial. La parte lateral es una articulación elipsoidea que conecta la superficie articular inferior y convexa del hueso escafoides con las superficies articulares superiores y cóncavas de los huesos trapecio y trapezoide, como en la figura 74, que dice articulación mediocarpiana. Se representa abierta por una cara dorsal para mostrar las superficies articulares. Aquí vemos así como una muñeca vista doblada hacia dorsal, hacia abajo, el hueso piramidal, hueso grande, hueso ganchoso, huesos escafoides, hueso semilunar, hueso trapecio y hueso trapezoide. La parte medial es también una articulación elipsoidea. La parte medial es también una articulación elipsoidea, constituida superiormente por una cavidad glenoidea, formada por la cara medial del hueso escafoides y las caras inferiores y cóncavas de los huesos semilunar y piramidal, e inferiormente por un cóndilo, formado a su vez por los huesos grande y ganchoso, como en la figura 74 y 75. En conjunto, la interlínea de la articulación mediocarpiana presenta la forma de una letra S recostada. Medios de unión. Las superficies articulares se mantienen en contacto por medio de una cápsula articular y ligamentos. Cápsula articular. Se extiende desde el contorno de la superficie articular superior hasta el de la superficie articular inferior. Es laxa y delgada, sobre todo posteriormente. B. Ligamentos. La cápsula articular está reforzada por diversos ligamentos que se sitúan en posición palmar, dorsal, lateral y medial. Los ligamentos palmares se insertan en la cara anterior del hueso grande y desde ese punto irradian hacia los huesos escafoides y piramidal superiormente, el hueso trapezoide lateralmente y el hueso ganchoso medialmente. En conjunto constituyen el ligamento radiado del carpo. También existe fascículo ligamentoso que se extiende entre la cara palmar del hueso escafoides y la del hueso trapecio. Los ligamentos palmares de las articulaciones intercarpianas y mediocarpianas están recubiertos por el mismo plano fibroso anterior de la articulación radiocarpiana, hallándose estrechamente unidos a dicha capa fibrosa.
El ligamento dorsal se denomina ligamento pirámido-trapezoideo. Se trata de una banda fibrosa que se extiende desde la cara dorsal del hueso piramidal hasta la cara dorsal de los huesos trapecio y trapezoide. En el borde inferior de este ligamento se origina una expansión vertical que termina en el hueso grande. El ligamento escafopiramidal, que cubre el extremo superior de la cara dorsal del hueso grande, es también un elemento de contención de la articulación. El ligamento colateral medial se extiende desde el hueso piramidal hasta el gancho del hueso ganchoso. El ligamento colateral lateral se extiende desde el tubérculo del hueso escafoide hasta la cara lateral del hueso trapecio. 3. Membrana sinovial, como en la figura 75. Corte frontal de las articulaciones de los huesos del antebrazo, del carpo y del metacarpo. Ya lo hemos visto. La membrana sinovial mediocarpiana recubre la cara profunda de la cápsula articular. Da origen superior e inferiormente a prolongaciones que constituyen las membranas sinoviales de las articulaciones intercarpianas de los huesos de la primera y segunda filas del carpo. En resumen, todas las articulaciones, menos la articulación del hueso fisiforme, presentan una membrana sinovial común. La cavidad articular de las articulaciones intercarpianas comunica con la gran cavidad articular carpo-metacarpiana por medio de las interlíneas de las articulaciones que unen el hueso trapezoide con los huesos trapecio y grande. Mecánica. Ver también anatomía funcional. Los movimientos de la mano se producen a la vez en las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana. La mano puede ejecutar A. Movimientos de flexión por medio de los cuales la palma de la mano se aproxima a la cara anterior del antebrazo. B. Movimientos de extensión que aproximan la cara dorsal de la mano a la cara posterior del antebrazo. C. Movimientos de aducción, o sea, inclinación hacia el lado cubital, o de abducción, inclinación hacia el lado radial. Y D. Movimientos de circunducción y de rotación. Estos movimientos pueden efectuarse en cada una de las articulaciones radiocarpianas y medocarpianas aisladamente, pero en realidad en condiciones fisiológicas normales los movimientos se producen en las dos articulaciones a la vez. Flexión y extensión. Cada uno de estos movimientos abarca una amplitud de 85 grados aproximadamente. Se afirma generalmente que la articulación radiocarpiana se flexiona poco y se extiende mucho, mientras que la articulación mediocarpiana se extiende poco pero se flexiona mucho. Los resultados obtenidos por Roth son diferentes. A partir de la posición media, cuando el eje de la mano es prolongación del eje del antebrazo, la flexión dorsal o extensión de la primera fila sobre el radio es de 35 grados. La flexión dorsal de la segunda fila sobre la primera es de 50 grados. Y la flexión dorsal de la mano es de 85 grados. A partir de la misma posición media, la flexión palmar de la primera fila sobre el radio es de 50 grados. Y la flexión palmar de la segunda fila sobre la primera es de 35 y la flexión palmar de la mano es de 85 grados. Inclinación cubital e inclinación radial. Estos movimientos resultan de la combinación de A. Movimientos de abducción o de aducción de las dos filas del carpo. B. Movimientos de flexión y pronación de la primera fila y de extensión de la segunda, o sea, en la inclinación radial. Y de movimientos de extensión y supinación de la primera fila y de flexión de la segunda, en la inclinación cubital. Circunducción resulta de la continuación y combinación de los movimientos precedentes. Rotación. Los movimientos de rotación de la mano son muy limitados.